Buenas, buenas y muy bienvenidos a todos. Hoy volvimos en el canal otra vez y vamos a estar compartiendo con ustedes el capítulo 6. El capítulo 6 de la historia de un vaso, una apasionante historia que vamos a seguir relatando y compartiendo. Muy agradecido a todos eh, por los mensajes y también por cómo lo han tomado. Gracias a todos los que se comunican conmigo a través de WhatsApp. Y vamos a seguir con estos capítulos hermosos en donde vamos a descubrir muchas cosas que muchas veces se nos fueron denegadas, pero que hoy están saliendo a la luz. Y nada, podemos entender un montón de cosas y vamos a ir comentando sobre esas cosas que están hermosas. Así que sacamos la camarita y ya empezamos. Versículo 1 del capítulo 6 de la historia del vaso. Sorprendido por la festiva recepción, fuimos introducidos en la ciudad donde la belleza de las mansiones y jardines no nos causó mucha admiración. Todo allí era puro y lleno de paz. Recordemos que estamos hablando de la ciudad de Salem, esta ciudad tan famosa y que tenía un rey tan peculiar, ¿no? Dice, fuimos recibidos en el Palacio Real, edificado sobre el monte Sión. Allí, una nueva sorpresa nos aguardaba. La gran sala del trono estaba toda adornada con representaciones de nuestra victoria sobre los enemigos. Ahora, cuando nosotros analicemos la historia de Salem, al final de la historia de Salem vamos a entender el por qué en un salón de la ciudad de Salem aparecen estas representaciones de la gran victoria que había tenido a través del vaso Abraham para liberar a su sobrino Lot de estos 5 reyes que lo habían tomado cautivo. Vamos a entender un montón de cosas y quiero aclarar algo también, que en este libro nosotros siempre vamos a encontrar que una historia prefigura a una historia o pasada o una historia que está transcurriendo en el momento o una historia futura. ¿Por qué pasa esto? Porque este libro lo que busca es representar en distintos hechos cosas del pasado, no solamente de nuestro planeta, sino también del universo, y también cosas de nuestro futuro, del final de todo el universo, que también incluye la Tierra, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ir viendo que de repente pasan estas cosas que a nosotros nos parecen, llegan quizás a causar una especie de contradicción, o que nosotros decimos, pero acá se está equivocando en el relato. Por ejemplo, en el hecho de que en el versículo 2 dice que la ciudad estaba sobre el monte Sión. Hay que aclarar que este monte Sión no es el mismo monte Sión de la Jerusalén de arriba, sino que es un monte que también se llama Sión, y que ahí está la ciudad de Salem, que no es Jerusalén, es Salem. Por eso hay que empezar a entender que la Jerusalén de la tierra en realidad es Salem, no es Jerusalén. Jerusalén es la verdadera Jerusalén, es, como dice Pablo, la Jerusalén de arriba, es la que va a bajar cuando los cielos sean abiertos y el Mesías venga a reinar con su pueblo redimido después de las bodas. El Mesías va a venir a reinar con la Jerusalén de arriba, esa misma Jerusalén en eh, donde surge el monte de Sión, que riega desde el trono, riega con un río cristalino que representa la vida, el Edén, y que llega hasta las mansiones angelicales. Bueno, esa Jerusalén
¿Por qué cuando Jesús dice, voy a preparar moradas para ustedes? Porque esa Jerusalén celestial estaba preparada para los ángeles. Pero ahora resulta que Jesucristo, cuando viene, promete a sus escogidos reinar con él. Entonces, todos los que son ministros de su reino viven en la capital de Jerusalén. Entonces, por eso es que Jesucristo tiene que ir a preparar morada para ahora, no solo para los ángeles, sino para los redimidos. Y acá es como que esta historia nos prefigura en todo esto, y esto está prefigurando el hecho de que cuando Abraham y los pastores van hacia estas salen, también simboliza cuando Cristo venga a buscar a su iglesia en las bodas del Cordero. Esa fiesta, la fiesta de la cosecha, donde Dios va a venir a buscar a su pueblo, a todos aquellos que creyeron en él, esa fiesta está siendo prefigurada en este relato. Entonces, es por eso que nosotros también, cuando nos encontremos allá, muchos de los que han sufrido, mucha gente que tiene nuestra misma convicción, que son también peleadores de la misma batalla que estamos peleando, muchos van a ver que sus historias van a estar reflejadas en los muros de esa Jerusalén celestial, y se van a gozar porque van a sentir por primera vez que todo el esfuerzo que ellos hicieron por la verdad va a estar representado y va a ser reconocido. Entonces, así como de repente Abraham se iba sorprendiendo, y los pastores y Lot y sus hijas se iban sorprendiendo de que los conocieran, bueno, nosotros también muchos piensan que, bueno, lo primero que haga cuando vaya al reino y cuando sea llevado al reino, ¿no? Lo primero que haré es buscar a Cristo, abrazarlo, no sé, charlar con él, qué sé yo. O charlar con Pablo, o con cualquiera de esos íconos de las escrituras que con su fe nos han enseñado tanto. Pero lo más loco va a ser que quizás muchos de ellos nos conozcan, y si nosotros no menguamos en nuestras fe y peleamos una buena batalla, lo más loco que ellos nos reciban y nos conozcan y digan, acá está reflejada tu historia. Eso es algo loco, y esto es algo que también quiero compartir con ustedes, que su fe se base en esto. Entonces, es algo muy interesante, y yo creo que esto es algo a tener en cuenta. La gran sala del trono estaba toda adornada con presentaciones de nuestras victorias sobre los enemigos. Había en medio de la sala una mesa muy larga, cubierta por toallas de lino fino, adornada con hilos de oro y piedras preciosas. Sobre la mesa había 304 coronas, cada una trayendo la inscripción del nombre de un vencedor. A esto es lo que me estoy refiriendo. En un gesto que nuevamente nos sorprendió, Melquisedec, tomando las coronas, comenzó a colocarlas en las cabezas de cada uno de nosotros, comenzando por Lot y sus hijas. Estábamos todos admirados por el hecho de que el rey de Salem nos conociera individualmente, y por tener preparadas aquellas coronas mucho antes de que fuésemos vencedores. Yo observaba la alegría de mis compañeros coronados cuando tomando una corona semejante a la suya, el rey de Salem se dirigió a mí con una sonrisa. Al levantarla sobre mi cabeza, noté algo que hasta entonces no había percibido. Sus manos traían cicatrices de heridas profundas. Vencido por un sentimiento de gratitud, me postré a sus pies y, conmovido, besé sus bondadosas manos, bañándolas con mis lágrimas. Al levantarme, le pregunté el significado de aquellas cicatrices.
con una tierna sonrisa, él prometió que iría a contarme toda la historia de aquel próspero reino y de cuánto le costó obtener su paz. Y acá entendamos, no confundamos los tantos, porque sé que ya le llama la atención y sé que en la teología cristiana, por así decirlo, sé más que nada la nueva testamentaria, porque ellos lo conocen así. Nosotros no reconocemos a los libros de la época de Cristo en adelante como Nuevo Testamento, sino como Nuevo Pacto, porque nuestro Dios no está muerto, entonces no hay un testamento, hay un pacto. Y eso es más bíblico que la palabra testamento. Dios no está muerto. Entonces, los nuevos testamentarios que al parecer sí creen que Dios está muerto y por eso hacen lo que hacen, hablo de las distintas, no hay que meter a todo en la misma bolsa, pero la mayoría de las sociedades bíblicas son neotestamentarias. ¿Por qué? Porque han matado la verdadera esencia de las escrituras. Entonces, hay un testamento ahí. Pero digo, muchos de ellos confunden y creen que Jesús es el mismo Melquisedec. Y no es así, señores. Melquisedec es una prefiguración. Es otro ser humano nacido como Cristo, que no nació de la misma manera que nosotros, de padre y madre, y eso lo va a explicar la historia de Salem. Pero también tenemos que indagar otros libros, pero bueno, no nos adelantemos. Lo que sí, quiero que no se confundan en esto. Este Melquisedec no es el Mesías, es la prefiguración del Mesías. Y por ese reino de Salem, el cual después fue llamado Jerusalén y es el mismo territorio en el que hoy se intenta instalar como el Jerusalén, en este caso es el mismo territorio, pero este personaje no es el Mesías. Esto es lo que quiero que quede claro. Es una prefiguración. Que todo lo que nosotros y la historia del universo pasó, toda esa traición y todo eso de Lucifer y todo eso lo vivió Melquisedec y su padre Adonías. Entonces ya vamos a explicar cuando entremos al libro de Melquisedec, en la historia de Salem, vamos a entender que la vida de este Melquisedec que se encuentra con Abraham prefigura tiempos pasados y tiempos futuros. Entonces, pero no es el Mesías, no es el Mesías, es una persona nacida como el Mesías. Por eso hay un orden. El orden de Melquisedec es una especie que no es completamente humana, sino que en parte es humana y en cual ha sido engendrada por el Espíritu. Entonces, este es otro tipo de humanidad, la cual puede ser catalogada como un prototipo del verdadero ser humano que viene, como lo es Cristo. Nosotros cada vez estamos camino a ser más parecidos a Cristo. Cuando Él venga, nuestros cuerpos serán transformados y ahí compartiremos su gloria y seremos igual a Él. Entonces, entendamos estas cosas. Ahora, versículo 6. Después de coronarnos, Melquisedec nos hizo sentar alrededor de la gran mesa y comenzó a servirnos el pan y el vino. ¿Esto a qué le hace acordar, gente? Acá estaba prefigurando otro suceso más y muy conocido. A partir de aquel momento comenzamos a honrarlo como sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque un sacerdote es tomado entre los hombres para servir a los santos. Entonces, tengamos en cuenta esto. En un gesto de gratitud tomé el vaso repleto de perlas y lo coloqué a los pies del rey. Tomándolo en los brazos, él comenzó a acariciarlo, sin atentar hacia el brillo
de las perlas. Expresándome la gratitud por aquella ofrenda, me dijo que aceptaría el vaso y que de las perlas solamente aceptaría el diezmo. Muy interesante esto, ¿no? Tengamos en cuenta cuántas son los diezmos, dice. Inmediatamente comencé a contar las joyas separadas, inmediatamente comencé a contar las joyas, separando las más bellas para el rey. Había un total de 1440 perlas, de las cuales le entregué 144. Él las guardó cuidadosamente en una cajita hecha de oro puro, en cuya tapa había lindos adornos con incrustaciones de pequeñas piedras preciosas. Y sí, señores, esto está simbolizando los 144.000 que van a ser escogidos. Después, más adelante, vamos a ver qué significa eso. Después de recibir el diezmo que simbolizaba la gran liberación operada por el Señor en la planicie, Melquisedec llamó venir a él a uno de sus súbditos, que era maestro en adornos y pintura, ordenándole honrar el vaso con un lindo grabado que retratase el momento en que yo lo ofrendé. Ahora, por eso es que le digo que este vaso que acompañó a Abraham, que después tuvo las perlas, ahora se iba a transformar en algo muy significativo. Mientras el jarro era pintado, Melquisedec comenzó a contarme la historia de su reino, desde su fundación hasta el momento en que estábamos conmemorando la gran victoria sobre los enemigos. Al devolverme el vaso, ahora honrado por el más bello grabado e inscripciones que exaltaban la justicia, la humildad y el amor, el rey de Salem me ordenó que llevara conmigo el vaso con aquellas perlas. Durante 6 años, yo y mis pastores deberíamos contar a todos la historia de aquel vaso que fue victoriosa por causa de la llama del altar. A todos aquellos que, con arrepentimiento, aceptasen la salvación representada por su historia, deberíamos ofrecer una perla. Al final de los 6 años, las perlas se acabarían, ya no habría oportunidad de salvación. Sobrevendría entonces el 7º año, en el cual habría un tiempo de gran angustia y destrucción, cuando solamente habría protección para aquellos que poseyesen las perlas. Entonces acá estamos hablando, señores, acá estamos hablando de lo que dice Apocalipsis sobre la piedrecita blanca. Tiene que ver mucho con eso, y esto está prefigurando nuestros tiempos. Entonces podemos entender que esto está siendo presentado a nosotros, y todos aquellos que acepten y crean en este mensaje van a ser acreedores de esta perla, dice. Por esa ocasión las ciudades de la planicie serían totalmente destruidas por el fuego del juicio, y los demás pueblos que no se arrepintiesen serían diezmados por grandes plagas. Entonces, acá tengamos en cuenta de que esto está simbolizando nuestros últimos tiempos. Entonces, es muy interesante todo este dato, y lo vamos a seguir analizando en los próximos capítulos, y seguro que mañana también vamos a hacer un análisis, un dato paralelo acompañado por Tito. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en las próximas. Espero que les haya gustado. Hasta pronto, gente linda. Nos vemos.